Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores y autónomos, amantes del marketing digital y estudiantes de Carlos Cortés Academy? Soy Carlos Cortés y hoy les traigo un invitado muy especial. Es un real emprendedor digital y desde hace muchos años es un empresario digital, a quien conocí porque contrató mis servicios de consultoría para una de sus unidades de negocio. Él es Pablo Martínez, quien lidera torrevieja.com. Pablo, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación, Pablo. Pues básicamente la idea de esta pequeña entrevista es que conversemos sobre tu historia, que le contemos a los empresarios, emprendedores y autónomos que me siguen en redes sociales, que forman parte incluso de Carlos Cortés Academy, un poco sobre tu historia, sobre cómo se desarrolla un emprendimiento digital de la magnitud o para poder llegar a tener una magnitud importante como la que tiene actualmente y repercusión importante también como la que tiene actualmente torrevieja.com. Inicialmente te voy a preguntar quién es Pablo Martínez. Cuéntanos un poco sobre tu recorrido histórico en el escenario del emprendimiento y sobre todo en el escenario del emprendimiento digital. Bien, a ver, siempre he sido técnico, ¿no? Siempre me han interesado los ordenadores desde mediados de los 80, que comencé con ordenadores tipo Sinclair Spectrum, que apenas había juegos. Me compré un ordenador y no sabía para qué servía y al final aprendí a programar en BASIC, ¿no? Y bueno, ya posteriormente, con la introducción de Windows y de los ordenadores personales, conocí Internet allá en 1995, más o menos, puede hacer 25 años muy bien, cuando Internet iba a pedales, es decir, Internet no era muy lento, y enseguida yo vi ahí un potencial de una nueva forma de comunicación global, lo vi súper interesante, ¿no? Y bueno, con unos pocos ahorros que yo tenía, me instalé una línea de teléfono en casa, en mi propia habitación, porque antes con el módem interrumpía la línea de teléfono de casa y yo la tenía siempre bloqueada. Me puse una línea de teléfono, me suscribí a una revista de ordenadores y bueno, ahí leí un artículo que hablaba de los dominios de Internet, de los .com, que eran los únicos que existían entonces. Y fue cuando dije, yo voy a registrar el dominio de torrevieja.com, que es mi ciudad, que es donde vivo, porque lo veo incluso una posibilidad de poder explotarlo comercialmente, ¿no? Desde entonces yo he tenido varios intentos de lanzar este proyecto de torrevieja.com como un portal web, pero bueno, he fracasado varias veces, quizá por falta de educación digital en el entorno de hace unos años, ya no es como ahora. Incluso tener la sensación de ir por delante, ¿no? Es decir, de que el sistema actual todavía no estaba preparado para entender un proyecto en Internet y mucho menos a nivel local. Pero bueno, con paciencia y aprendiendo siempre estaba aprendiendo. De hecho, mis estudios son técnico de electrónica. Yo soy técnico de electrónica y tengo imagen y sonido también. Soy realizador de televisión. Pero me he ido adaptando, he ido aprendiendo, que es algo que me gusta mucho y a pesar de estar siempre relacionado con medios de comunicación locales, prensa, radio y televisión, ahora actualmente me dedico a full, a tiempo total, a Internet. Perfecto, Pablo. Gracias por esta respuesta. Pero mira que tú estás mencionando algo que es muy importante. Tú dices, he fracasado varias veces. Con esta iniciativa has fracasado varias veces. Y en la historia de cualquier emprendedor siempre hay fracasos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, solamente se fracasa de verdad cuando se deja de intentar. O sea, el emprendedor normalmente cuando asume ese fracaso, normalmente hace ajustes y sigue caminando para adelante, que es un poco lo que entendemos que tú tuviste que hacer. Cuéntanos un poco cómo fue ese tema de los fracasos, cómo se dieron los fracasos y cómo tú fuiste capaz de pararte, digámoslo así, de situaciones difíciles. Sí, a ver, siempre he considerado que un fracaso debe ser un aprendizaje, porque yo tenía muchas ganas de poner en marcha un proyecto, de empezar, mucha ilusión de ponerlo en marcha, pero era muy decepcionante cuando veías que no. Primero que comercialmente era imposible de explotarlo, era imposible, no había conocimiento sobre eso. Y después que tampoco había apoyo, no había ayuda, no había suficientes recursos. Yo me he formado mucho, he aprendido muchísimo herramientas de Internet que ahora en día son más de FTP, código HTML, algo de Linux,
funcionamiento de servidores, bueno, todo lo que está en torno a tener un portal, una página web, pero no se podía llevar a cabo. Es decir, varios intentos, te puedo decir 3 o 4 intentos, con algún amigo que me apoyaba en la parte de diseño, en la parte de contenidos, pero no había forma de sacarlo adelante y al final, pues bueno, desistía y simplemente paciencia y lo dejaba pasar, pero siempre he sabido y sigo siendo consciente de que esto no está explotado al 100%, ni mucho menos. Ahora es el momento en el que con un problema mundial como es el del coronavirus, es un momento excepcional para todo lo que esté basado en el medio digital. Es importante que tú le cuentes a las personas cómo en una situación difícil como la que se vive relacionada con el coronavirus, cómo se puede convertir en una oportunidad. O cómo tú lo has hecho, cómo has convertido esto en una oportunidad utilizando o apoyándote en el escenario y los recursos digitales. Bien, principalmente porque desde el primer momento, en cuanto te dicen a nivel nacional que no puedes salir de casa, te das cuenta de que la comunicación en ese momento va a ser exclusivamente online y exclusivamente digital. Y en ese momento sabes, como gestor de un soporte online, que el consumo se va a incrementar. Y fue un momento ideal para, en contra de lo que mucha gente le ha pasado, que ha estado aburrida en casa, que no sabía qué hacer, ha sido todo lo contrario. Es decir, el volumen de trabajo ha sido brutal, muchísimo más, porque constantemente tenías que actualizar contenido varias veces al día, pues responder sobre todo preguntas de gente extranjera que tienen una segunda residencia en Torrevieja y querían saber cómo estaba pasándose aquí el coronavirus, ver en la webcam qué sucedía. He salido bien equipado siempre y con todas las medidas de seguridad como prensa a hacer algunas grabaciones y algunas fotos que la gente agradecía muchísimo de ver que aquí estaba todo bien y que bueno, y le gustaba, ¿no? Y necesitaban ese tipo de información, ¿no? Y ha sido un momento ideal para reforzar contenidos y para trabajar muchísimo más que lo que se hace habitualmente, porque el medio digital ahora es cuando ya ha llegado para quedarse. Hasta ahora eran unos pocos los que se le veían que lo usaban. Yo lo llevo usando desde hace muchos años, pero ahora ya los niños en casa hacen videoconferencias, los abuelos ven a sus nietos por videoconferencia y ahora ya se ha introducido, creo que 100% el medio digital en nuestras vidas. Ahora, Pablo, tú estás mencionando que de alguna manera esa transición que las personas y las organizaciones estamos haciendo al escenario digital se está dando, incluso yo lo entiendo de esa forma también, en Latinoamérica lo vemos así, se está dando de una forma un poquito forzada o muy forzada, ¿no es cierto? Porque mira que muchas empresas o la lucha de muchas empresas ha sido intentar entrar al escenario digital de una forma correcta y se han demorado un montón de años y en muchos casos no lo han hecho de la forma correcta. ¿Tú cómo estás viendo en Europa, específicamente en España, esa inserción digital de las personas y de las compañías y qué pros y contras le estás viendo a esta situación desde el ángulo, obviamente, 100% europeo, específicamente español? Pues bien, como tú dices, a mucha gente le ha pillado de sorpresa y les ha pillado que no estaban preparados, sobre todo gente de una edad avanzada, entre los 50, 60 años, porque tienen sus negocios y sus empresas, y por esa falta de interés que han tenido siempre, o porque siempre han tenido a otra persona más joven que ha llevado el aspecto informático o las redes, no han tenido ese interés y les ha pillado de sorpresa que de repente han tenido que hacer una reconversión muy rápida y han tenido que ponerse las pilas rápido y empezar a formarse o incluso a comprar y a contratar servicios pues, de conexión remota, de videoconferencias, videotutoriales, de videotutorías por internet, etcétera. Es decir, aún sigue siendo difícil para gente de cierta edad adaptarse a eso. Pros, por supuesto que, vamos, los pros son evidentes. Es decir, la ventaja de tiempo, de organizarte, de lo versátil que es poder estar en tu casa, en la tranquilidad de casa o de una oficina o incluso de una cafetería, ¿no? Como contras, no, yo no considero que tenga contras. Creo que es una gran ventaja que
en casi todos los trabajos, los negocios o las empresas, en algún modo siempre se puede aplicar. Algunas más por su tipología de trabajo y otras menos. Y aunque sea muy poquito, pero siempre acabas incorporando alguna tecnología digital en tu línea de negocio. Ahora estamos viendo que los empresarios están entrando y están entrando, como lo dije hace un momento, de forma forzada en muchos casos, pero se están adaptando y están creando sus oficinas virtuales y están utilizando herramientas en el celular, en los ordenadores para poder trabajar, para conversar, para conectarse con otros, para desarrollar proyectos. Entonces seguramente las ventajas son muy grandes. Lo realmente importante acá, y desde mi punto de vista yo veo que podría existir una desventaja, y es que intentemos reemplazar el escenario analógico por el escenario digital, o sea, el face to face, el verse con amigos, el verse con las personas para conversar, el sentarse a tomarse una taza de café para hacer un negocio. Eso tiene cierta magia que en digital no existe, ¿no es cierto? Pero que digital también tiene sus cosas, ¿no es cierto? Sería como un componente que yo vería ahí, que podría ser no muy positivo, y es tratar de reemplazar vernos en el cumpleaños por vernos por Zoom, por ejemplo. No sé cómo lo veas tú. Bueno, a ver, sobre todo con la juventud, con la gente más joven se le dice que estaba sucediendo eso, ¿no? Que han reemplazado, mis hijos mismamente dedican mucho tiempo a ordenador, al iPad, a la PlayStation, etcétera, ¿no? Pero creo que no, creo que el propio género humano al final siempre tiende a buscar esa conexión y ese contacto físico. De hecho, ahora que estamos recién salidos del confinamiento, yo estoy viendo terrazas y bares y gente, y hablo con empresarios de hostelería, y la gente está deseando salir y tener ese contacto. Que sí que es cierto que, como todo uso, no se debe pasar del uso al abuso, pero creo que se puede compaginar bastante bien, sobre todo cuando trabajas en esto. Cuando lo haces por ocio, pues bueno, puedes a lo mejor excederte, pero si trabajas en esto, al final llega un momento en el que estás cansado y lo asocias con trabajo y te apetece pues tomar algo con los amigos o tener una reunión en familia. Creo que una cosa no sustituye a la otra. Perfecto, Pablo. Ahora sí, cuéntanos un poco, por favor, qué es torrevieja.com, y si puedes, danos algunas cifras para que nuestra audiencia entienda el alcance de tu iniciativa, el alcance de tu plataforma. Bien, pues torrevieja.com no es más que lo que siempre hemos conocido como un portal vertical, ¿no? De hecho, la idea de Terra en su día, que era el gran portal que nació de la nada y que tuvo la explosión de los .com, Terra, Yahoo, etcétera, es lo mismo, es un portal vertical, pero con contenidos locales o contenidos hiperlocales. Tan sencillo como eso, es decir, se puede aplicar a cualquier población, cualquier núcleo poblacional con un nombre en Internet, porque siempre hay gente interesada en ese nicho, que es ese nombre o esa ciudad o esa localidad. Y en cuanto a cifras, pues bueno, actualmente torrevieja.com tiene un tráfico diario que ronda los 2.500 visitantes diarios, tanto de procedencia local, nacional y de distintos países. Es una ciudad turística y el tráfico es prácticamente europeo y de distintos países y nacionalidades. Hablamos también de cifras de una base de datos de suscriptores por email que está rondando los 10.700 suscriptores. Hablando de redes sociales, hablamos de Facebook, de Twitter y de Instagram en varios idiomas. También estaremos sobre unos 23.800 seguidores, es decir, una masa crítica en total de unos 34.000 usuarios, lo que supone para un segmento hiperlocal es una cifra muy interesante. Es que mira que para la gente que nos está escuchando, para la gente que nos está viendo en este momento, es importante hacer varias acotaciones. La primera es que si tú hablas de Terra hoy, los millennials no tienen ni idea de qué es Terra, ¿no es cierto? Y la gente más pequeña, los más jovencitos tampoco conocieron al Terra de la época, porque Terra era el equivalente en esa época a Yahoo, pero español. Era un monstruo, o sea, era una plataforma impresionante. Eso es como lo primero. Lo segundo es que para que el empresario pyme latinoamericano entienda, el promedio de tráfico mensual
de una pyme latinoamericana está más o menos entre los 2.000 visitas al mes, las 2.000 visitas al mes y las 5.000 visitas al mes, más o menos. Entonces, para que el empresario entienda que el proyecto de Pablo tiene 2.000 visitas, pero diarias, o sea, en promedio, diarias. O sea, tiene el tráfico de una pyme en un mes. Eso es importante que lo entiendan porque los portales verticales obviamente, como son, como lo dice Pablo y en el caso del proyecto de Pablo es hiperlocal, está muy enfocado en contenidos relacionados con una ciudad que se llama Torrevieja. Entonces cuando hablamos de tantos seguidores en redes sociales son personas interesadas en Torrevieja, en la ciudad, en productos, servicios, experiencias, empresas, ¿no es cierto? Eventos. De la misma forma la gente que se suscribe a un boletín electrónico de torrevieja.com es gente interesada en la ciudad y muchos de ellos están en la ciudad y muchos de ellos no están en la ciudad, ¿no es cierto, Pablo? Efectivamente, es un perfil de usuario, yo le llamo un perfil de usuario premium, porque todo usuario que forma parte de esta masa crítica está ahí porque hay algo que le interesa. Dentro de todo el portal, porque tiene contenidos de noticias, webcam en directo, cartelera de cine, dónde comer, qué hacer. Es decir, cada segmento del portal tiene interés para un grupo concreto de usuarios. Entonces, son usuarios que están ahí porque por algún motivo les interesa recibir esa información o estar conectados con este portal sin necesidad de utilizar estrategias que se utilizan mucho ahora, como un meme. Es decir, el usuario de memes no permanece enganchado a una página generalmente. En este caso yo les llamo usuarios premium porque son ellos los que han decidido voluntariamente estar aquí y se mantienen. La tasa de bajas que tenemos es muy, muy bajita, muy bajita. Es un usuario que se mantiene siempre. De hecho, mira que tú estás mencionando algo que nosotros llamamos contenidos livianos. Los contenidos livianos son aquellos que sirven como un anzuelo comunicacional para que la gente se enganche o que se pueden utilizar como anzuelos comunicacionales para que la gente entre a profundizar sobre un tema. Pero los memes, por ejemplo, y ese tipo de contenidos livianos se quedan ahí. O sea, no hay un enganche, simplemente es reírse, dejar un comentario y santo remedio. Una empresa o un proyecto como torrevieja.com no utiliza ese tipo de contenido. Los contenidos son... Cuando son livianos se enganchan y normalmente son un poco más profundos que eso. Claro. De hecho, una de las cosas que hago constantemente es detectar necesidades, analizar comportamientos y una vez que analizando ese comportamiento del usuario detectas las necesidades, pues generas y aportas ese contenido que está demandando. Así es como se está gestionando ahora mismo los canales de YouTube, detectando la necesidad y el interés del usuario y creando ese contenido muy adaptado. Principalmente, lo bueno es que estamos hablando de un nicho muy concreto, de un sector muy concreto que es una ciudad. Cuando hay 3, 4, 5 o 10 usuarios que generan interés por una pregunta, tienen interés en algo muy concreto, ahí ya las cifras te están diciendo y la analítica te está diciendo que hay interés y hay que generar contenido sobre eso, hay que informarse, hay que actualizar ese contenido, hay que vivirlo en primera persona para poder ser veraz en ese contenido y todo eso va sumando y va posicionando. Eso que estás diciendo, yo lo entendí trabajando en consultoría contigo y es que permanentemente estás observando las necesidades de tus audiencias en los distintos puntos de contacto en el escenario digital y les estás ofreciendo algo permanentemente. Mi pregunta acá es, ¿qué tanto peso tienen las cifras, los números, los datos para poder lograr detectar esas necesidades y para poder llegar a solventar esas necesidades o a ofrecerles algo que las personas realmente están esperando? A ver, las cifras, los datos, la analítica es fundamental. El peso total es una cosa que hay que hacer a diario. Hay que mirar cifras, hay que mirar estadísticas y gráficas. Da igual que sean 10, 100 o 1000, que haya los ceros a la derecha no, es decir, tiene que ser todo equilibrado. Si de una masa de 100 personas tienes 10 preguntas, 10 preguntando lo mismo, es el 10%, eso es muchísimo. Pues lo mismo si son 1000 o 10.000 o 100.000, pero las cifras son fundamentales, es decir, todos los días
se toman decisiones basadas en cifras. Todos los días, por grandes o pequeñas que sean, por trascendentales o intrascendentales, pero todos los días se toman decisiones basadas en cifras. Pablo, cuéntanos un poco por qué creaste torrevieja.com. ¿Cuál era la necesidad que se entró a solventar con la creación de un proyecto como este? Porque hoy, desde el éxito, digámoslo así, es muy fácil. Desde la comodidad del éxito es muy fácil analizar un proyecto como torrevieja.com, pero cuando tú empezaste, literalmente no existía nada parecido. Bien, primero fue la idea de decir, voy a registrar un dominio porque lo veía súper interesante, ¿no? Que pudiera ser, ni siquiera existía Google, fíjate, pero lo veía súper interesante poder tener un dominio de tu propio pueblo en el que pudieras hablar de tu pueblo. Yo soy nacido en Torrevieja y también ese conocimiento que tengo de la ciudad y esa relación directa que tengo con medios de comunicación locales me hacía ver que no había nada de información sobre esta ciudad en Internet, sobre esta ciudad ni sobre casi ninguna. Habían páginas HTML muy sencillitas, de gente muy friki, quizás como yo en ese tiempo, bueno, porque se molestaba en crear esos pequeños contenidos. Y esa fue la idea, y lo que quería yo solventar era poner esa información, sobre todo con carácter informativo, porque la demanda principal era conocer Torrevieja, qué se puede hacer, qué se puede ver, dónde comer, y sigue habiendo los pilares del portal, siguen siendo los mismos que en un principio, como son la webcam en directo, dónde ir a comer o a cenar, qué hacer con niños, ver la cartelera de cine. Es decir, hay 4 o 5 pilares que siguen siendo los mismos que hace 20, 25 años. Ha cambiado el medio, o sea, ha evolucionado el medio, pero el contenido y el interés sigue siendo el mismo. Mira que tú estás mencionando una época que yo también viví y que la viví de una forma muy similar a ti. O sea, tú tuviste que haber conocido Alta Vista, tú tuviste que haber vivido Angel Fire, Excite, GeoCities, bueno, todas esas plataformas que en esa época eran como los dioses del Olimpo web y Google no existía. Hoy en día la gente no creo que desde el escenario digital la gente pueda imaginarse el mundo sin Google, ¿no es cierto? Pero nosotros vivimos un mundo sin Google. Claro. Ahora, tú mencionas Google. ¿Qué tan importante es Google en una estrategia para visibilizar a una marca en el escenario digital desde tu experiencia? Yo considero que Google es el dios de Internet. Entonces, y como tal hay que tenerlo en cuenta a la hora de emprender cualquier acción de difusión de contenidos o de productos o de negocios en Internet. Eso hay que tenerlo claro. Porque hay otras alternativas, como las redes sociales, que son modas, que suben, que bajan, que aparecen y desaparecen, como los foros, que en su día también tuvieron mucho éxito, como las listas de distribución, que en su día también tuvieron mucho éxito y volverán a aparecer. Es decir, eso es cíclico. Sin embargo, como recurso de búsqueda siempre está la web y en la web siempre está Google. Por eso creo que es algo que siempre hay que mantener muy presente. Pablo, tú mencionas a Google como el dios de Internet. Yo siempre, de hecho, por ahí hay algún artículo que yo escribí donde hablo de los dioses del Olimpo web, porque no hay un solo dios. El gran dios de Internet se llama Google. Y desde que desbancó a Alta Vista y a Yahoo, ya no hay forma de que lo reemplacen, pero hay otros dioses del Olimpo web más pequeños. Las mismas redes sociales son dioses, no tan pequeños, pero son dioses del Olimpo web. Y tú mencionas plataformas como los foros, como las listas de distribución, como los chats. No sé si te acuerdas de ICQ, por ejemplo, que en su época ICQ fue una plataforma muy sexy, o sea, fue algo completamente transversal, ¿no es cierto? Que era de una empresa israelí, si mal no recuerdo. Sí. O sea, mira, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Google Groups. Google le está metiendo cariño a Google Groups porque se está dando cuenta de que primero es una iniciativa fantástica y segundo porque está empezando a funcionar, está como volviendo el tema retro de los grupos, el tema de los foros está volviendo, cuando yo digo volviendo realmente nunca se fue, lo que pasa es que se escondió debajo de las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Tú cómo ves no solo la iniciativa de Google Groups para revivir, sino
que nos estamos concentrando solamente en redes sociales. O sea, el empresario pyme latinoamericano tiene como un enfoque casi de forma exclusiva en redes sociales, descuidan las páginas web, en muchos casos no tienen páginas web, ¿no es cierto? A Google lo utilizan simplemente como una especie de, como de buscador dentro de una biblioteca digital, ¿no es cierto? Pero que no se está aprovechando el espectro completo. Tenemos un gran espectro de social media, ¿no es cierto? Que tiene redes sociales, foros, grupos, todo esto, y tenemos un espectro de SEO también que cuenta con los motores de búsqueda para hacer visibles las marcas. ¿Tú cómo ves esto? Hombre, yo creo que sistemas como los foros van a volver, como bien dices tú, no se han ido. Yo uso los foros y los uso, pero a nivel muy, muy técnico. Los foros que han especializado, se han hecho foros muy técnicos, incluso algunos son de pago, y está claro que, no, que nunca se han ido. Y en cuanto al tema de redes sociales, creo que hay mucho empresario que se centra en las redes porque lo ve y porque piensa que, sin entenderlo, que tiene que estar ahí. Y está bien, hay que estar ahí, pero ojo, hay redes sociales como Facebook, que Facebook es un cajón desastre, desde mi punto de vista es un cajón desastre total, es decir, no hay, la información no está ordenada, es al día, al instante, pero eso está bien para mucha gente que lo utiliza, como bien dices tú, como una consulta de alguien me puede indicar, no sé, qué farmacia de guardia hay hoy, pues, y vas a encontrar respuesta inmediata, pero hay respuestas más técnicas y más profundas que requieren más tiempo, y ahí están los foros a los que Google le está metiendo ahora, le está metiendo cariño, como dices tú, para volverlos a relanzar. Y, por supuesto, la web. Cuando trabajamos en redes, cuando estamos en redes sociales, hablamos de que tengo X seguidores y X followers, pero no los tenemos nosotros, los tiene la red social en nuestro nombre. Sin embargo, la web sí que es nuestra, sí que tenemos propiedad sobre esos datos que los debemos tener inscritos en nuestra agencia de protección de datos de los países respectivos, y converger todos esos followers y usuarios hacia nuestra web, que eso sí que es nuestra propiedad, y que si por cualquier cosa esa red, como han pasado con redes, no recuerdo, algunas redes sociales que han desaparecido, que empezaron a salir y luego llegó TikTok y se la fagocitó, o algunas otras redes, si desaparece con todos los que crees que son tus seguidores, y no has cuidado esa web que realmente, donde verdaderamente tú puedes almacenar esa información y es tuya, y puede ser muy sencilla, pero siempre va a estar ahí quién eres, dónde estás, qué haces y cómo contactar contigo. Pablo, mira, eso que tú estás diciendo, mis estudiantes lo van a sentir, y la gente que me conoce desde el punto de vista de contenidos lo van a sentir muy cerca, porque yo siempre les digo que la experiencia de marca completa no se vive en redes sociales, no se vive en Facebook, no se vive en Twitter, no se vive en Instagram. La experiencia de marca completa se vive en la página web, porque la página web yo la puedo construir como se me antoja, como se me da la gana, perdón por esa expresión, la puedo personalizar en colores, en formas, en contenidos, mientras que los perfiles en redes sociales no pueden ser personalizados a ese nivel, ¿no es cierto? Tú estás diciendo un poquito eso, pero mira, por ejemplo, que España, bueno, en Europa, de habla hispana, obviamente, ustedes en España y, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, son países que le sacan mucho provecho a los foros. O sea, los españoles tienen forocoches, que eso es Sí. ese es el reino de los trolls, ¿no es cierto? Tienen a forocoches, pero que aparte de eso es el foro más ochentero del universo en diseño y en todo. O sea, es una cosa loquísima. Pero es un éxito impresionante Forocoches. Pero ustedes allá tienen foros. Mira, yo he hecho una pequeña investigación hace algún tiempo y encontré foros pero foros gigantes, o sea, foros gigantescos enfocados solamente en los nacimientos, o sea, en los pesebres. En los nacimientos, una cosa impensada, todo el año, los 12 meses del año, los españoles que están en esos foros están hablando de Navidad, ¿no es cierto? Hay foros enfocados en matrimonios, hay foros enfocados en cannabis, hay foros enfocados en la gente que utiliza esteroides. O sea, pero cuando yo digo foros, estoy hablando de foros que tienen miles y miles y miles de personas interactuando todos los días. Una locura. Yo realmente entiendo que torrevieja.com tiene una plataforma de foros o está a puertas de lanzar una plataforma de foros. No sé si es cierto lo que estoy diciendo. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, pues precisamente la tiene, pero dejó de usarse porque el grueso de usuarios de esa plataforma se trasladaron a Facebook. Fue el nacimiento de Facebook.
La facilidad de login que proporcionaba Facebook era, es decir, Facebook le proporciona al usuario lo que quiere, le facilita mucho el camino. Cuando más adulto o más mayor es la gente, menos conocimiento tiene y Facebook se lo pone muy fácil. Cosa que en un foro, pues a lo mejor tenías que mandar un email, lo que ahora es común, mandar un email, recibir una confirmación. Eso antes la gente no lo entendía y se desplazó, esa masa se desplazó a Facebook, pero la base de datos del foro sigue ahí, sigue indexada, sigue trayendo tráfico y, de hecho, hace poco he renovado el plugin del foro porque también se ha renovado técnicamente, se ha adaptado a dispositivos móviles, se ha adaptado a que sea Google friendly y el objetivo es volverla a potenciar porque en sectores muy concretos puede crear especialidades, como bien dices tú, de cualquier cosa, es decir, de lo que imagines. Puedes encontrar foros y puedes encontrar gente que le guste y compartirlo. Y lo compartes en un espacio privado, entre comillas, porque los foros generalmente tienes que registrarte para entrar, no entra cualquiera, y encuentras lo que estás buscando. Es decir, sabes que cuando tienes necesidad de algo muy concreto, en Facebook cada vez más la respuesta que encuentras no es la que tú estabas buscando. Pero si estás en un foro concreto, encuentras una respuesta muy buena, seguro. Claro, incluso mira que un proyecto local o hiperlocal como torrevieja.com, con foros enfocados en turismo, enfocados en negocios, restaurantes, enfocados en horarios de atención de empresas o incluso en empleo, por ejemplo, o en quejas y reclamos, se convierte como en una especie de wiki de la ciudad, digámoslo así, como una especie de lugar de consulta de la ciudad. Yo también le apuesto, y esto lo hemos conversado en consultoría, le apuesto a este tipo de plataformas, porque el contenido no es efímero, el contenido es permanente y la respuesta que le dio alguien a una pregunta de otra persona va a quedar ahí disponible para que a través del buscador o a través del sistema de navegación alguien más que tenga esa misma inquietud pueda acceder, cosa que en redes sociales como Facebook es mucho más difícil, ¿no es cierto? Y hay mucho más ruido. Hay mucho más ruido porque no hay filtro, mientras que en los foros hay moderadores y los moderadores eliminan todo aquello que no es útil. Es importante contarle a la audiencia que torrevieja.com ha sido beneficiada de un programa de Google con un desembolso de $5,000. Cuéntanos, por favor, cómo se dio todo este proceso y, sobre todo, qué deben tener en cuenta los emprendedores que desean aplicar a este tipo de beneficios. Pues, mira, te voy a contar algo que creo que tú tampoco lo sabes. Todo fue a raíz de una búsqueda que estaba haciendo yo en Internet de un tipo de información bastante técnica, de un tema relacionado con bases de datos. Concretamente buscaba algo relacionado con el web scraping. Y bueno, haciendo búsqueda, al final fui a parar a un vídeo en YouTube de Carlos Cortés, un vídeo tuyo, que hablaba del web scraping, de lo que yo estaba buscando, y explicaba con todo detalle justo lo que yo estaba buscando, ¿no? A partir de ese momento, más o menos, fue la fecha que comenzamos en España con el confinamiento, por el tema del coronavirus, y aproveché ese tiempo, dije, bueno, voy a contactar con Carlos porque me parecía muy interesante. Un vídeo enlazó con otro y me pareció muy interesante los contenidos que hablabas en los vídeos. Y bueno, después de intercambiar algunas ideas, tú entendiste enseguida cuál era mi necesidad formativa y iniciamos una consultoría en marketing digital, ¿no? Hablamos el mismo idioma, nos entendemos muy bien, transmites muy bien los conocimientos y enseguida te diste cuenta de cuáles eran mis necesidades, ¿no? De dónde estaba yo posicionado. Yo tenía unos huecos y unas necesidades formativas que las tenía no bien, un puzzle que no lo tenía muy bien encajado y hemos conseguido encajarlo. Paralelamente y por casualidad en esos momentos tú conociste el proyecto de Google de financiar empresas dentro del periodo de coronavirus y viste que el proyecto mío se adaptaba perfectamente para poderme postular a esa propuesta, ¿no? Me pareció interesante, rellené un montón de documentación y bueno, la verdad es que lo rellené y lo olvidé, ¿no? Pero bueno, pues fue mi sorpresa cuando, no sé, eso fue
marzo más o menos, y a finales de mayo, o abril creo que fue, a finales de mayo cuando recibí el email diciéndote que había sido seleccionado, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario estar al día de boletines, de información, ya no solo de Google y de Facebook, sino de investigar, ¿no? Es decir, este mundo va muy rápido y hay que dedicar un tiempo de tu tiempo de trabajo, hay una parte de tu tiempo que la tienes que dedicar a investigar. Porque si no te quedas atrás enseguida, te puedes centrar demasiado en una parte de tu trabajo y dejar aparte otras novedades que están saliendo constantemente y hay que dedicarle siempre un tiempo a echar un vistazo a qué hay salido nuevo, a ver esto que está implantando Google. Si lo implanta Google, por algo será. Y cuando te das cuenta, cuando pasan un año, 2 años, ya lo implanta todo el mundo. Por eso hay que estar ahí. Mira que estás mencionando algo muy interesante. Yo hace algún tiempo conocí a una persona que después terminó siendo amigo mío. Conocí a una persona que estaba muy especializado o muy enfocado en las licitaciones. El tipo lo que hacía era traer recursos para una fundación que él tenía en Colombia, traer recursos de un montón de partes en el mundo, no solamente de Europa, sino de Estados Unidos, y era mucho dinero el que él traía. Él me dijo una frase muy bonita y es que la plata está ahí. Él me decía, Carlos, la plata, el dinero está ahí, pero la gente no lo ve. Entonces, él me explicó que las fundaciones grandes del mundo, como por ejemplo, o las grandes compañías del mundo tienen fundaciones y esas fundaciones tienen una obligación de apoyar proyectos a diferentes niveles, ambientales, desarrollo social, etcétera, etcétera. Y el tipo lo que hacía era aplicar a las convocatorias de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford, de la Fundación McDonald's, de la Fundación Coca-Cola, ¿no es cierto? Y permanentemente se estaba ganando esas licitaciones para, en el caso de él, para América Latina, ¿no es cierto? Y estaba trayendo dinero todos los años, todos los meses traía dinero de alguna fundación en alguna parte. Entonces, de alguna manera, que es un poco la pregunta que yo te estaba haciendo, y es, ¿qué deben tener en cuenta los emprendedores que desean aplicar a este tipo de beneficios? Pues es un poco lo que estás diciendo y lo que yo estoy diciendo, y es que no pueden no estar informados. O sea, el pecado es no darse cuenta. Y el empresario puede llegar a preguntar, bueno, Carlos, Pablo, ¿y entonces cómo me doy cuenta? Hay muchas formas de darse cuenta, pero hay una recomendación que se le puede dar al empresario, y es que utilice herramientas que le permita sindicalizar feeds RSS, como por ejemplo Feedly, como el Google Reader de alguna época, ¿no es cierto? Feedly es una herramienta que le permite a la gente, Feedly, feedly.com, le permite coger una página web y traerla a un lector de noticias y estar informado de lo que se está hablando en esa página web, pero puede traer 300, 400, 500 páginas web. Puede crear una categoría que se llame oportunidades de negocio y meter a todas las fundaciones y a todas estas organizaciones que permanentemente están abriendo convocatorias y no desinformarse y estar informado para poder postularse a este tipo de oportunidades. ¿Tú cómo lo ves? Sí, por supuesto. A ver, cada uno con su método, porque creo que cada uno utiliza un método para informarse o cada uno tiene una predilección por un tipo de información, pero dentro de tu ámbito de trabajo es muy necesario no perder la sintonía de la parte formativa y de la parte formativa e informativa de actualidad. No puedes perder ese foco porque es una parte fundamental dentro de tu trabajo diario y hay que dedicarle tiempo. Si nosotros hacemos una búsqueda en Google de casi cualquier cosa que tenga que ver con torrevieja.com, restaurantes, organizaciones, eventos, lugares dentro de Torrevieja, la ciudad Torrevieja, vamos a encontrar resultados en primeras posiciones de torrevieja.com para casi cualquier cosa. Ese ejercicio yo lo he hecho durante el tiempo que ha durado la consultoría con Pablo y hemos encontrado que Torrevieja tiene una posición impresionante. O sea, ese Dios, como lo llama Pablo, de Internet, ese Dios principal del Olimpo Web llamado Google, ama a Torrevieja en materia de contenidos locales, hiperlocales. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta para lograr posicionar un proyecto en Google en las primeras posiciones de acuerdo a la experiencia de Pablo Martínez con torrevieja.com? Bien, creo que no hay un truco ni un secreto. Creo que todo está basado en la constancia y en la metodología. No olvidemos que Google es una máquina y aunque su
algoritmo cada vez es más inteligente, aplican la inteligencia artificial para que aprenda, pero no deja de ser una máquina, ¿no? Y como tal, le gusta la estructura, le gusta el orden. Entonces, creo que es fundamental implementar una metodología de trabajo junto con un aporte de contenido de calidad, junto con ese aprendizaje constante del que hemos hablado, y sobre todo también que es algo que debe ir de ser innato. Es decir, yo no solo soy ordenado para este trabajo, pues me gusta tener mis cosas en orden y tener ser así de sistemático. Hay veces que incluso tienes que pensar un poco cómo hacen las máquinas. Ese es todo el secreto, no hay más allá. Para las personas que no conocen a Pablo, yo les puedo decir por la experiencia que he tenido trabajando, dándole la consultoría durante varios meses, 2 meses y pedazo, que es posiblemente una de las personas más organizadas que he conocido en mi vida. Es demasiado, demasiado organizado, y para mí parte del éxito de lo que él hace es eso, es que todo lo tiene organizado, todo lo tiene en sus tablas, en sus TXTs, y no es que tenga un documento que deje tirado o abandonado, es que sobre ese documento trabaja todos los días o cada tanto tiempo, y permanentemente lo está revisando, lo está rediseñando, lo está ajustando, lo está mejorando. De cara a Google o de cara al marketing digital no existe una sola fórmula, porque hay muchas variables que influyen para que un contenido se pueda posicionar en Internet, pero en el caso del proyecto torrevieja.com, que conozco desde adentro, pues desde la consultoría, yo puedo decir que el orden y sobre todo las ideas, porque una persona que tenga muchas ideas y que no tenga orden, literalmente termina perdiendo su producción intelectual. Entonces Pablo tiene muchas ideas y todas las ideas las tiene organizadas, e incluso yo estoy seguro que Pablo tiene documentadas las ideas de hace años, y las vuelve y las revisa, y cuando él entiende que los foros hay que volverlos a sacar, él los vuelve y los implementa y contrata lo que haya que contratar. Entonces, desde mi punto de vista, hay muchos factores, obviamente muchos factores que influyen, pero la metodología y el orden que tiene Pablo son fundamentales para el éxito. Cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, que busque cualquier cosa que tenga que ver con Torrevieja, la ciudad española, va a encontrar a torrevieja.com, y esto es un indicador de que ese proyecto es muy, muy, muy importante. No hablemos de cifras, no hablemos de autoridad de dominio, ni de backlinks, ni nada de esas cosas. Simplemente hacen la búsqueda y siempre van a encontrar a torrevieja.com. Pues precisamente eso que dices es fundamental. Creo que también no solo tener un orden, sino que sea innato en ti. Es decir, cada persona somos de una forma. Y como ejemplo, yo tengo una hermana, que es melliza mía, y me decía, se va a comprar un ordenador, y me decía el otro día, ¿de cuánto me compró el disco duro? ¿De 256 o de 512? Y yo le dije, da igual, digo, si tú lo vas a llenar, es decir, lo vas a llenar, no. Tiene una forma de ser distinta. Es decir, mi ordenador está al pelo, pero porque trabajo así de siempre, y además tenemos herramientas. Google tiene un paquete de herramientas extraordinarias a nuestra disposición, como es Google Calendar, Google Keep, que nos facilitan más organizar esa vida, es decir, tener todo ordenado y además en la nube. Es decir, si eres ordenado, la tecnología te lo facilita muchísimo. Ahora, si no eres ordenado, tú te puedes comprar un libro de cómo ahorrar a final de mes, que no vas a ahorrar jamás en la vida. Te invito a que conozcas nuestro curso de herramientas de productividad para empresarios y emprendedores, con el cual hemos ayudado a cientos de empresarios en América Latina. Entra a academy.carloscortez.com.co. Esa es un poco la pelea con las pymes en Latinoamérica, y es, pero si tienes el Gmail gratuito y con el Gmail tienes Google Calendar, Google Keep, Google Fotos, YouTube, etcétera, etcétera, y todavía estamos mandándonos un correo electrónico con un archivo adjunto, alguien lo responde con el archivo adjunto modificado y ya tenemos 2 archivos, lo vuelve y lo manda y ya son 3 archivos. ¿Pero por qué? Si es que hoy en día ya no se necesita, o esa metodología ya no es eficiente, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ya estamos finalizando esta entrevista con Pablo Martínez, el CEO de torrevieja.com, un portal turístico realmente interesante para estudiar como un caso de éxito a nivel de marketing digital. Y me quedan un par de preguntitas que te voy a hacer. La primera de ellas es, ¿cuántas horas
estás trabajando hoy versus a las horas que trabajabas cuando iniciaste con tus emprendimientos digitales. ¿Por qué te pregunto esto? Porque el emprendedor joven o la persona joven puede llegar a pensar que el éxito hace que tú trabajes mucho menos, y es probable que sí, pero siempre se hace una gran inversión. Entonces cuéntanos un poco cómo es tu experiencia en ese sentido, en el tema del uso del tiempo. Mira, yo sigo trabajando muchas horas, siempre he trabajado muchas horas, entre otras cosas porque me gusta, ¿no? Pero bueno, con la diferencia de que este tipo de trabajo te permite trabajar cuando quieres y donde quieres. Hay veces que puedo pasar muchas horas seguidas sin descansar y porque me encuentro en un momento de creatividad y creo que es el momento de hacerlo, y otras veces es todo lo contrario. No me surge esa creatividad y bueno, pues digo, vale, no es el momento y me pongo a hacer algún hobby o me dedico a otra cosa hasta que me llegue ese momento, pero no se trabajan menos horas, tampoco que trabaje más, pero digamos que lo que sí que con el paso del tiempo he aprendido es hacer las horas mucho más rentables, a centrarme y a poner el foco en lo que realmente tiene prioridad. Tengo muchas cosas pendientes, pero acabas centrando bastante. ¿Cuáles variables dentro de la fórmula para el emprendedor digital entiendes que no deben faltar? O sea, se habla de que el emprendedor genéricamente debe ser creativo, debe ser apasionado, etcétera, etcétera. Pero desde tu experiencia como emprendedor digital, ¿qué no le puede faltar a un líder de un proyecto para que pueda lograr el éxito? Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda una palabra que es resiliencia, por ejemplo, que tiene un significado muy interesante y que seguramente el emprendedor moderno no puede carecer de esa variable. ¿Cuáles son las variables que tú entiendes que no pueden faltar en esa fórmula? Sobre todo, creo que es fundamental disfrutar con lo que haces. Llegar a concebir que ganas dinero haciendo algo que te gusta. Eso creo que es fundamental. Ser tenaz también es muy importante. El orden que hemos hablado antes, por supuesto. Y sobre todo, si estás haciendo algo que te gusta, no desilusionarte si algo no funciona bien. Un fracaso hay que entenderlo como un aprendizaje. Y algo que creo que es fundamental es hay que marcarse retos y objetivos difíciles, pero viables. Es decir, lo fácil lo hace todo el mundo. Hay que marcarse objetivos difíciles, pero viables. Me quedaría con eso. Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo estoy seguro que los emprendedores, los empresarios, los autónomos que me siguen en redes sociales, mis estudiantes de Carlos Cortés Academy, van a valorar muchísimo tu experiencia y que hayas compartido con todos nosotros lo que has hecho, porque yo particularmente cuando conocí tu proyecto por dentro dije, esto hay que contarlo, hay que mostrárselo a la gente, porque de alguna manera son historias, la tuya y la mía son historias muy similares o son paralelas. O sea, tú estabas viviendo en España, algo muy parecido a lo que yo estaba viviendo en alguna época o en diferentes épocas en Colombia. Y los jóvenes tienen que entender que sí se puede lograr lo que quieran lograr. O sea, quieren montar un proyecto y quieren lograr el éxito con su proyecto. Claro que lo pueden lograr. Claro que lo pueden lograr, pero se necesita que se den una serie de circunstancias y que esa fórmula de la cual estábamos hablando ahorita al final, esa fórmula tenga los factores, las variables correctas. Una de ellas, en la que tú enfatizas, yo coincido perfectamente, y es que nos guste, que nos encante lo que hacemos, porque si no nos gusta, literalmente no hay posibilidad de un éxito que se pueda disfrutar, ¿no es cierto? Nos tiene que encantar y hombre, a mí me ha encantado estar contigo, no solamente en la consultoría, yo he disfrutado realmente la consultoría, sino también compartir contigo este pequeño momento. Si quieres darle algún mensaje ya para cerrar a las personas que están viendo este video, que son emprendedores, que son autónomos, que son empresarios, para que ellos puedan entender cómo encaminar su proyecto y seguir caminando hacia adelante, sería fantástico. Pues principalmente que no se desanimen. El ámbito digital es muy amplio. Quizás te pones a estudiar un tema que habla de servidores o de una cuestión más técnica y te aburre o piensas que no es lo tuyo. Pues no pasa nada. Es decir, si te gusta el diseño, la música, cualquier interés tuyo, lo puedes aplicar al ámbito digital. Y lo que tienes que hacer es explotarlo. Esa facilidad que tienes tú para hacer eso que tanto te gusta, se puede aplicar al mundo digital y le puedes sacar beneficio, o bien económico o bien por tu propia satisfacción.
Pablo, muchas gracias. Nos seguimos viendo a través de internet y a las personas que han visto este video, simplemente les recomiendo que sigan el trabajo, los proyectos, los emprendimientos de Pablo, porque definitivamente yo estoy convencido de que vamos a seguir recibiendo buenas noticias de España. Un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Hasta pronto. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra lista en WhatsApp, a través de la cual semanalmente estamos entregando contenidos relacionados con branding, con creatividad, con storytelling, con marketing digital, con estrategia, con analítica, entre muchos otros temas. No es más que esto, espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés, mi sitio web es www.carloscortes.com.co. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, me encuentran como Carlos Cortés Academy y no olviden activar la campanita para que cada que publiquemos un contenido que sabemos que es de utilidad, les llegue una notificación y no se lo pierdan. Para los usuarios de Telegram, les informo que tenemos una comunidad en esta plataforma. Les dejo el enlace en la descripción del video para que se vinculen y conversemos por allí. Quienes estén interesados en formar parte de nuestra comunidad en Google Classroom, les cuento que tenemos un curso gratuito llamado A un clic de distancia. Les dejo en la descripción el enlace y el código que deben utilizar para poder acceder. Ya son muchas las personas que se entrenan con nosotros. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre conectados a un clic de distancia.